Hola amigas y amigos psicocracks, hoy hablaremos acerca de los tipos y las causas de la soledad. Mira todo el video para que tengas un amplio conocimiento acerca de los tipos y de las causas más comunes de la soledad. Tipos de soledad. Soledad proactiva. Aquí concebimos la soledad como algo positivo y de carácter voluntario. No debemos detectarla como un síntoma de alarma, ya que el individuo utiliza la desconexión como fuente de experiencia y enriquecimiento personal, o como decía Federico García Lorca, poeta y dramaturgo español, la soledad es la gran talladora del espíritu. Soledad emocional. Se desencadena por el fallecimiento o separación de nuestros seres queridos y personas relevantes en nuestra vida. El sufrimiento al que una persona se enfrenta ante una pérdida es irreemplazable, aunque no irreparable. Soledad interna, un término que describe al individuo como emocionalmente aislado a pesar de tener una red social normal. En este estado, el individuo carece de una relación íntima con una figura de apego, siendo esta la principal causa de su malestar, o por la falta de lazos con un grupo social cohesivo de pertenencia, una red social de amigos o una organización vecinal. Antes de continuar, si no lo has hecho todavía, suscríbete y no te pierdas de estos videos poderosos y útiles para tu vida. Continuemos. Causas más comunes de la soledad. Las causas de la soledad son múltiples, entre ellas destacan las siguientes. Comunicación fría e impersonal. Vida en las grandes ciudades. Es habitual observar que en la ciudad las personas viven de forma acelerada, yendo de aquí para allá de forma apresurada sin demasiado tiempo para comunicarnos con otras personas. En general, en las ciudades no solemos relacionarnos con desconocidos y ni siquiera sabemos quiénes son nuestros vecinos. Pérdida de un ser querido. Cuando perdemos un ser querido, tenemos una sensación de vacío tremenda, más si no disponemos de un entorno familiar y social que nos proporcione el cariño y apoyo necesarios en un momento tan difícil. El sentimiento de vacío más enorme sí cabe cuando el tiempo empleado en cuidar a la persona fallecida ha sido grande. Separación o divorcio de la pareja o soltería no deseada. El divorcio o separación de la pareja es otro de los factores que pueden hacer que nos sintamos solos o fracasados. Lo que antes hacíamos con nuestra pareja, ahora lo tenemos que llevar a cabo nosotros mismos, sin la ayuda o colaboración del otro. Y por supuesto, la persona dejada siente mayores sentimientos de falta de cariño e incomprensión. Es importante que pensemos que no solo los adultos se sienten solos, sino que los hijos también se tienen que adaptar a una situación nueva, en la que ya no pueden compartir las 24 horas del día con sus padres en el mismo hogar. Déficit de habilidades sociales. Muchas personas no han aprendido o desarrollado recursos para saber relacionarse con los demás de forma satisfactoria. En este caso, les faltan o no aplican bien las habilidades necesarias para iniciar o mantener conversaciones, saber expresar sus sentimientos y necesidades, saber dar y recibir elogios, aceptar y realizar críticas constructivas, etc. Otros problemas psicológicos. Por ejemplo, estar atravesando una depresión, no sentirse seguros, la baja autoestima, la inseguridad, son problemas emocionales que hacen que existan problemas de comunicación y relación con los demás y suponen una pérdida de confianza en uno mismo. Todo ello incrementa los sentimientos de soledad e incomprensión. Problemas en nuestras relaciones. Los conflictos que pueden surgir con nuestras parejas, familiares, amigos o compañeros de estudios o trabajo, si no somos capaces de resolverlos, pueden hacer que perdamos la confianza en esas personas y nos sintamos incomprendidos y nuestra confianza y comunicación se rompan. Cambios. La jubilación, quedarse en el paro, cambiar de ciudad o trabajo son situaciones que pueden incrementar el sentimiento de soledad. Pensemos que en el trabajo pasamos gran parte del día relacionándonos con nuestros compañeros y cuando nos jubilamos pasamos a tener gran parte de nuestro tiempo sin saber qué hacer y sin las personas con las que hemos convivido durante muchos años. De igual forma que con la jubilación, quedarse sin empleo impide el contacto con nuestros compañeros de trabajo y la relación con los demás que sí tienen ese tiempo
ocupando con sus quehaceres laborales. Otros cambios como ir a vivir a otra ciudad, trabajar desde casa, una enfermedad que nos imposibilita, nos pueden también afectar en nuestras relaciones. Edad. En cualquier ciclo vital podemos sentirnos solos. Si bien es cierto que adolescentes y ancianos suelen ser más vulnerables a este sentimiento, la adolescencia es una etapa en la que vamos conformando nuestra personalidad y en la que la aceptación por parte de los demás es importantísima para sentirse seguros y sin complejos. Los adolescentes con dificultades de relación social tienen graves problemas al no sentir que hacen lo mismo que sus compañeros y se sienten rechazados. Por otra parte, los jóvenes son los que más utilización realizan de las nuevas tecnologías y en ocasiones su uso desmesurado les conduce al aislamiento. Los ancianos también son más vulnerables a sentirse solos porque esta sociedad valora de forma exagerada la juventud y aparca a los ancianos y les presta menos atención. Asimismo, los problemas de movilidad o salud que pueden tener suponen limitaciones a la hora de salir de casa o de realizar actividades que antes sí podían llevar a cabo sin problemas. Otros factores que contribuyen a la soledad de los ancianos son la viudez, el poco tiempo que sus hijos pueden dedicarles, etc. Redes sociales. El uso desmesurado de las redes sociales favorece que, en lugar del contacto directo, cálido y próximo, se utilicen redes sociales, WhatsApps que proporcionan una comunicación más fría y distante. Digamos que el acompañamiento es virtual, con personas que incluso pueden no ser ellas mismas de verdad y construir otras identidades que no se corresponden con la realidad. Tipo de educación recibida. Los niños con padres excesivamente protectores que no favorecen la relación con otros niños, muy desconfiados, etc., generan estilos de crianza en la que los niños de pequeños y adultos se pueden sentir más aislados. Genética. De acuerdo con una investigación de la Universidad de Chicago, la soledad se origina en el cerebro, en el que ciertas zonas específicas se activan tras este sentimiento, por lo cual incluso puede considerarse como un componente genético. No obstante, si te gusta tu soledad, pues es algo positivo y favorable, así que psicocracks, dejo en el comentario fijado los videos interesantes de las personas que les gusta estar solas. Y este fue el video por hoy. Si te gustó, dale like. Si no te gustó, dale dislike. Próxima semana, algún video chévere, chido, bacán, del putas. Chao, psicocracks.